Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hay gente que tiene una vocación muy marcada desde muy joven. Hay otra que tiene intereses muy diversos y los puede ir desplegando. Hay momentos en la vida en los cuales uno puede hacer síntesis y dice epifanía porque se juntaron o se alinearon los planetas y uno puede desarrollar ese trabajo de los propios sueños. Claudio Messina ha recorrido un largo camino ya y queda mucho por recorrer. ¿Terminás el colegio, Claudio, y qué? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, yo tenía clarísimo mi vocación, ¿A qué ¿sabes? colegio fuiste? Fue un colegio estatal Mm, en Caballito. sí. ¿El viejo qué Y hacía? mi viejo, Sí. mi viejo era un funcionario del Ministerio de Bienestar Social en esa época. Bueno, en esa época. ¿Y Se quién llamaba era así. el ministro Manrique? Fue en algún momento, Es que ¿no? no me También. ¿Y acuerdo. mamá? No, más nada, típico, Ah, familia típica, mamá de ama de, clase media. y mamá ama de casa. ¿Hermanos? No, Hijo único. sí, Ujú. sí, sí. ¿Malcriado? Bastante, ¿eh? ¿Por quién? Por toda la familia, creo. Ujú. Sí, sí. Eh, Bueno, eso tuvo sus pros y sus contras. ¿Pros? Y los pros los estoy viendo ahora porque decido sobre todo yo solo. Ajá, No tengo que consultar a nadie. claro. Las contras es que es bueno criarse con hermanos, me Mm, parece, ¿viste? No, eh, se crece mucho más, hay un montón de cosas que después las tenés que aprender solo, sí. a los golpes a veces. ¿Cómo? Y a los golpes porque tenés que Pero como compartir. cosas como cuáles. Y aprender a compartir, por Mm, ejemplo, ¿no? ujú. Pero yo soy bastante autodidacta. Sí. Creo que empecé a hacer terapia cuando tenía 14 años, ¿Por qué? porque lo pedí yo, porque dije yo necesito hacer terapia. Por supuesto era una cosa bastante... ¿Snob? No, no, claro, ¿no? ¿Cómo vas a hacer terapia? ¿Estás loco? Mm. Y a mí siempre me interesó todo eso, ¿viste? Todo lo que Pero, ¿y tiene... qué querías saber de vos? No sé, me pasaban muchas cosas seguramente. Sobre todo esta cuestión de poder expresarme, Mm. ¿sabes? Y quizás por eso tenía claro que quería estudiar teatro, quería ser actor. ¿Los viejos apoyaban en No, esto? para nada. ¿Por qué? ¿Qué pensaban? Porque era otra cosa también que Mm. tenía que ser economista o tenía que Sí. ser abogado. ¿Y Después me en el venían a ver, colegio ¿eh? los compañeros? No, sí, 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 ¿Eso sí. sí? Sí, en esa época la formación estatal era buenísima, Mm. se ha ido deteriorando con los años, Sí. pero nos incentivaban muchísimo todo Mm. lo cultural. Yo me acuerdo que tenía abono estudiantil en el Colón, por ejemplo, Mira. y me veía todas las óperas, todos los ballets, y eso era como incentivo del colegio, de un colegio estatal. Bien. O sea que tengo muy buenos recuerdos de eso, ¿Quedan amigos de aquella época? muy pocos, Ajá. muy pocos, la ¿Se verdad que... juntan de vez en cuando? No, mis amigos más son ya de la época del conservatorio. ¿Pasaste por el Pasé conservatorio por la Escuela Nacional, que se llamaba de en esa arte época Arte dramático? Dramático. ¿Quién era el Hoy es regente? el UNA. ¿Quién era el Mira, regente? no me acuerdo porque fueron variando, estaba Julio Ordano, Agustín Aleso, gente muy Bien, importante, muy bien. ¿Y importante. compañeros tuyos famosos? Mira, en años mayores que yo estaba Susupe Coraro, me Sí. acuerdo. Eh,
Sandra Mianovich. Sandra pasó por el conservatorio, Sí, no sabía. sí, pasó un tiempo por el Ajá. conservatorio. Sí, sí. Bien, ¿terminaste el conservatorio? Sí, sí, y de ahí ¿Sirvió empecé, para algo o no no? mucho en ese momento, Ah. era una época difícil. ¿Cuándo Eh, egresaste? en el, sabes que yo con los años no tengo mucha cancha. Después del proceso, Ajá, por bien. eso te digo que era una época rara. Yo Sí. me fui a un sucucho a estudiar después con un actor que se llamaba Martín Adjemian, que ya murió, Ujú. que daba clases, era muy gracioso porque daba clases en un... ¿Te acordás la calle 25 de Mayo, acá en el Bajo, Sí. donde eran todos cabarets, Sí, sí, que sí, después sí. los fueron sacando, creo que ahora no Ujú. debe quedar ninguno. Sí. Y nosotros hacíamos las clases de teatro en un cabaret, Ajá. venido abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces a la noche era muy gracioso porque salíamos de ese lugar y en la calle había prostitutas, Sí, borrachos, gente claro. peleándose y nosotros salíamos todos juntos para que no nos pasara nada. En esa época ¿Por qué fuiste a estudiar ahí? porque lo ¿Qué? conocí a Martín y me pareció un tipo interesante. Él después se fue a vivir a España, creo. Después sé que ya falleció. Mm, Después estuve mucho tiempo con Lito Cruz sí. en su ¿Qué estudio. tal era Lito como maestro? Como maestro era muy mal didacta, ¿Ah, sí? pero era un tipazo. Ajá. No tenía la parte De saber de la explicar. enseñanza, tenía muy Mm. poca paciencia con la gente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo hice un proceso muy lindo con él, desde llevarnos muy mal a Mm. terminar llevándonos muy bien, Era un realmente. tierno en el fondo, Lito, Totalmente, ¿no? totalmente. Y esa imagen que daba de duro me parece que... Sí, y un estudioso, un tipo, viste, Sí. muy concentrado, uno de esos actores rigurosos, ¿no? Ujú. Estos que transpiran la camiseta. Él siempre decía que el talento no era suficiente. Y Sí. tenía razón, porque vos puedes tener mucho talento y estar sentado en tu casa y no te conoce Venía de nadie. bien abajo, ¿no, Lito? Sí, Mm. sí, 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 sí. Hizo una carrera importante. Hizo una carrera importantísima y era un laburante del Mm, teatro. mm. Pero después conocí a Augusto Fernández, que fue realmente un maestro para mí Sí. en todo sentido. ¿Por qué? Porque Augusto manejaba técnicas y cosas que yo decía, ¿de dónde salió este tipo? ¿Qué está haciendo? Porque no era solo teatro, sino que te ayudaba a involucrarte de una manera emocionalmente, con Mm, todo tu caudal, tu experiencia de sí. vida, y viste, aprendías a sacar todo eso y a usarlo para un personaje. Ahora, Augusto Fernández no te admitía si no habías ya estudiado o desarrollado un poco Mm. la labor actoral, ¿no? No tomaba principiantes, ¿no? En esa época no, Mm. porque yo me acuerdo que mis compañeros eran, igual tenía compañeros muy heterogéneos, te Ah, digo, sí, porque estaba, por supuesto, estábamos con Graciela Dufo, sí. con no sé, pero de repente estaba Pinky en un Mira, grupo, ¿entendés? sí, Estudiando teatro con sí, 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 Fernández. O sí, sea, era sí, muy heterogéneo el sí. grupo, pero realmente se aprendía muchísimo. Y Augusto, ¿Permaneciste mucho tiempo sí, ahí? muchos años estuve con ¿Y a Augusto. él lo reconoces como tu gran maestro? Sí, la verdad que en un punto sí, ¿Por qué? porque había más cosas relacionadas. Primero que tenía un respeto y un cuidado y un acompañamiento para el alumno o para los Mm, actores que casi ninguno de esa época la tenía. mm, O sea, todos eran muy buenos directores y maestros, pero tenían un rigor que en el claro, trato humano a veces no era tan sí. bueno. Lo mismo pasaba en la televisión, ¿no? Ujú. La televisión antes era realmente muy dura. Sí, Creo que el Polka cambió la televisión para mí. sí. El trato con el actor yo lo empecé a sentir a partir de En Polka. Polka también, en materia de trato hacia el actor, ¿fue distinto o era más que todo el modo y la metodología al tiempo de filmar? El trato era Mm, distinto. De golpe hasta tenías un director de actores en alguna tira, por claro. ejemplo, que no era el director de cámara, ¿entendés? Mm. Entonces esas cosas se fueron incorporando. La televisión antes era muy dura. Yo empecé muy chico a trabajar y ¿En dónde empezaste? me llevó China a trabajar con Migré, o sea que calculás. Ah, China. Bueno, ahora me contás de China, Cochina, esa querida zorrilla que un día se nos fue, pero que nos enseñó tanto y que
fue tan generosa. Genia. Genia total. En el próximo bloque hablamos de la China, que en tiempos donde la China pareciera ser quien dirige el mundo, la China fue de vanguardia, ¿no? Porque la China da para varios bloques. la China da para, enseñó tanto y de un modo muy, muy especial, y no del modo más convencional. ¿Estamos con quién? Con Claudio Messina. Claudio, en modo vida, respiramos música y compartimos este programa con Gustavo García en la operación técnica, en la producción periodística Clara Giardini, en la asistencia de producción Matías Palau. Tiempo de un descanso musical. Modo Vida, sábados y domingos a las 21, con la conducción de Juan Pablo Tramesani, en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 2. Estamos con Claudio Messina y un día apareció la China en tu vida. ¿Cómo llegó China Zorrilla a tu vida? Mira, justo hoy nos estábamos acordando, yo tengo un amigo que también éramos amigos los dos de la China,
Y nos estábamos acordando porque le acaban de hacer un homenaje porque se Sí, cumplieron 10 10 años años, sí. de la muerte de China. Yo no puedo creerlo. No. La verdad que China está muy presente, siempre estuvo muy presente en mi vida. Es algo muy raro lo que a mí me pasa porque tampoco éramos tan íntimos ni No, nada. pero era muy milagroso conocer a la China. Es un privilegio haberla conocido a Sí. China y haber tenido trato con ella. Y yo la conocí muy chico, la fui a ver una vez al teatro, yo estaba en la escuela aún. Ajá. Y Bueno, me pero que- eras un pibito con muchas inquietudes, y ¿no? obviamente, yo quería hacer Sí. teatro. Entonces la conocí, nos pusimos Por a ejemplo, charlar. ¿ahí te acompañaban los viejos o no? ¿Te No, escapabas? no, no, para nada. ¿Y el dinero de dónde lo sacabas? No, bueno, me daban Ah, plata. bueno, está bien. Pero vos sabés que la fuimos a ver al camarín con un amigo, con este ¿Qué amigo que estaba ahora haciendo? ¿Emily? no me acuerdo qué estaba haciendo. Bueno, Yo tengo una memoria malísima, no importa. pero bueno, estaba haciendo una obra, yo me maravilló, yo dije, qué increíble esta mujer, y fui al camarín a saludarla. Sí, Y nos sentamos y empezamos a charlar y nos hicimos amigos. claro. Entonces después me invitaba a la casa Sí. a tomar el té A o la comer. calle Uruguay. En la calle Uruguay, al primer departamento de la Ah. calle Uruguay. Ella tuvo 2 departamentos Mira. en la misma calle, Sí, con diferencia de 2 cuadras. sí, sí. Y era el primero, era un ambiente chiquitito donde ella vivía. Después se pudo comprar uno más grande en la cuadra siguiente. Y tengo una anécdota que era lo que me pasaba justo hoy, lo que estaba hablando con mi amigo, amigos en común. Ella me hablaba, me invitaba y me hacía panqueques. Sí. Me hacía panqueques, unos panqueques que yo no había comido en mi vida, que eran panqueques con limón y azúcar. Ah, crêpe Suzette, Bueno, claro. yo digo, para mí los panqueques eran con dulce Claro, de leche, no claro, había otra claro. forma. Y yo nunca le pregunté de dónde había sacado esa Sí. receta y me hacía esos panqueques. Y hablábamos de teatro. Yo le decía, China, yo quiero que vos me enseñes teatro. Ella me decía, no, yo no te puedo dar clase de teatro acá en mi casa. Vos tenés que ir al conservatorio, me decía, Claro. o tenés que ir a estudiar con alguien. No, no, yo quiero que vos me des clase, le decía. Bueno, finalmente me convenció y ahí fue donde fui al conservatorio. Y después ella me hizo el nexo con Migré y Migré siempre... Siendo muy chico vos, Muy ¿no? chico, sí, sí, sí. Después, Después seguí tratándola cuando salí de la escuela, bueno, siguió el proceso. tenías 17 años, entraste en una novela. Claro, en lo de Pablo en nuestra piel, creo ¿Y que se qué llamaba hiciste así. ahí? Un estudiante, Ajá. pero cada tanto me iban dando más letra, menos letra, ¿viste? Tenías miedo, ¿no? Tenía mucho miedo, era muy dura la televisión en ese momento. Que te tiraran los galgos. Además, pero los productores eran muy heavy. Después cuando empecé a estudiar, cuando estudiaba en el conservatorio había muchos que decían, este estudia con Aleso, Claro. por el tollback, ¿viste? Tomándote Sí. el pelo, o sea. Ah, mira. O sea, había una cosa de mucha... Sí. Sobre todo con los que estudiábamos teatro, ¿entendés? ¿Había resentimiento? No sé cómo llamarlo, pero era otra época, no había tan buen trato, Sí. había mucha, bueno, a veces propuestas Sí, sí, que sí. uno podía aceptar o no aceptar, acosos, digámoslo, sí, ¿no? sí. Pero cambió mucho después, ahora por suerte creo que las cosas son bastante distintas en ese Ujú. sentido. Y volviendo a China, hace muy poco estuve en Londres Sí. y me siento en un lugar y veo una cartilla, ¿viste? Voy a tomar algo, unos barcitos que están atrás del Albert Hall en Londres, un barrio divino, y en la carta dice panqueques con limón y azúcar. Claro, Y yo dije, esta es China. claro. Y ahí me acordé. En realidad el crêpe Suzette es con naranja. No, No, esto era con pero limón. y azúcar. Entonces ¿Es yo- la cascarita del limón? Sí, y el jugo y el azúcar y caliente. Es una cosa riquísima. Sí. Pero que yo nunca más lo había vuelto a probar después de ponerle más de 30 años. Claro. Y ahí me cayó China. Digo, claro, ella lo trajo de acá, porque ella había pasado toda la posguerra en Londres. Ah, eso lo desconocía. Ah, no sabía, sí. No. Bueno, una de sus grandes anécdotas era Sí. que ella fue en la posguerra en Londres, con Londres muy destruido, Sí. que te daban una ración de carne y no había comida. Y bueno, yo me ¿Y a acordé qué fue allá? a estudiar teatro. Ajá, Y yo me acordé de esas anécdotas y dije, claro, China lo trajo de acá. claro. Acá eran los panqueques con limón, ¿viste? Yo nunca se lo había preguntado. Nada, me trajo esa cosa como una presencia, no sé. Y un día llegaste a Polka y
empezaste también a laburar y no paraste más, ¿no? De laburar en tele mucho. Laburé mucho, después, bueno, hoy no hay tele prácticamente, o sea, no hay ficción. Y hay plataformas. ¿Haces Están las algo? plataformas. No, solamente estuve en uno que se llamó Millennials, pero que lo hacía KZO, sí, sí, sí. que estuvo subido a Netflix un Sí, tiempo. Ahí estuve, sí. Que eh, estaba Yoshi Franchella, claro. que estaba... Bueno, Bueno, hice el padre de un chico, Sí, de uno de los mira. chicos estos que, Sí. y nada, eso fue lo último que hice y que salió por Netflix. Después no he vuelto. Que salió por Net TV también. Y Net TV empezó y después Claro, lo claro. subieron a Netflix. Sí. Pero cuando realmente se vio fue en Netflix, porque Claro. a mí todo el mundo me decía después cuando lo habían visto en Netflix. Pero, no sé, a mí me encanta la televisión, ¿eh? Sí. Me encanta. Pero después, bueno, ¿Pero me metí. viviste de la televisión en algún momento o No, no? viví en el tiempo, trabajé en el Teatro San Martín en una época. Ajá. ¿Eras del y- elenco estable? No llegué a ser elenco estable, pero en la época de Kiva Stife. Sí. Y ahí sí trabajé, ahí vivía de eso. Porque ¿Qué obras hiciste? Uy, mira, hice Medida por Medida, Mm. Don Gil de las Calzas Verdes, Sí. Esperando a Godot. Esperando a Godot fue alucinante. Santa Juana, unas cuantas. Wow. Sí. Mucho. Eh, Mucho. ¿Cine? Cine, no, un par de participaciones en cosas muy chicas, Contar hasta 10, una de Barney. Sí, esa es de Oscar Barney Fink, Sí. que estuvo también. Con Barney también trabajé bastante, bueno, trabajé en una obra no hace tanto en la cooperación, El Príncipe de Hamburg. Mm. Después trabajé en un ciclo que él tenía muy bueno que se llamaba Luces y Sombras en ATC, lo que era Sí. ATC en esa época, que era súper lindo ese ciclo, porque esas unitarios que tenías 2 ensayos antes de ir a piso, ¿no? Claro. Esa cosa que en la televisión creo que ya no existe más. Oscar ¿no? también es angelado, ¿no? Es muy especial. Sí, yo Oscar lo quiero Wilde. mucho, sí. Y tiene ese mismo espíritu joven con 86 años. Vos sabés que no sé la edad que tiene, pero Sí. sí, claro. Mm. Pero no para, ¿eh? Es No. una máquina de producir y hacer cosas. Y ahora sí está escribiendo sus memorias con un grupo de gente que lo está acompañando y ayudando a escribir esas memorias, pero no para de estrenar todo el tiempo. Todo el tiempo. Teatro a lo loco. En el próximo bloque hablamos, si te parece, Claudio Messina, de la Gestalt, cómo llega a tu vida, Dale. cómo la integras con la actuación, y hablamos también del counseling, ¿no? Que no es lo mismo que el coaching. No. Well, them for know say hello again. We represent for whole heap of girl, you know. Remember that. Big up Nagash. Well, them for know say shy see on the rhythm. Pull up the tune, boom, boom. מהאינסטגרם כל אחד עלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך הייתי שם את בשידור החי או עם החברות עושה סטורי גל את עיניי הכל התחיל פה גל כמה בתים מופנים רק אליה פותח אינסטגרם בודק הכל עליה מחפש את המומנט המתאים אם אני שומע חברות שלה הולכות אני ישר ניגש אליה ממבט אחד לדיבור ראשון הגענו לכניסה רוקדים במועדון רק איתו בובל גל ווין שיגעון and that's why you turning me on זו את מהאינסטגרם כל אחד אלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך הייתי שם את בשידור החי או עם החברות עושה סטורי גל את עיניי הכל התחיל פה גל זוכר מהתקופות של לה פמיליה עם החברות המועדון לא בגילה לא קונה כוסות על הבר עושים לה מה גם איתם נסים לזרום אבל עם בשלה גלת הגופת קיבלתי ממה ופאפה קרא לך דמה תרקדי איתי פסה פסה כמו שהיה לו רקד עם שוגעת זו את מהאינסטגרם כל אחד אלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך הייתי שם את בשידור החי או עם החברות עושה סטורי גל את עיניי הכל התחיל פה גל הדי-ג'יי שם על השיר שלך פליי צועקת לו פול-אפ שים אותו בריפליי זזה מול המראה בפארק המדע כמו ילדה רעה מ-JA
הלילה התנגן פה רק דנסל גל בואי תני ריקוד צמוד היה לו שרקן לא אתן לך ללכת ממני גל רוצה אותך לצידי מגל זו את מהאינסטגרם כל אחד אלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך הייתי שם בשידור החי או עם החברות עושה סטורי גל את עיניי הכל התחיל פה גל יובדי את כל אחד דופק מבט בתקופות של הבית ספר אין אחד שלא קלט גל רוצה אותך לא משנה מאיפה את גל את זה את יודעת גל יובדי את כל אחד דופק מבט בתקופות של הבית ספר אין אחד שלא קלט גל רוצה אותך לא משנה מאיפה את גל את זה את יודעת זו את מהאינסטגרם כל אחד אלייך את העין שם את עם הבגד ים כל התמונות שלך Modo Vida, sábados y domingos a las 21, con la conducción de Juan Pablo Tramesani, en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 3. Claudio Messina, ¿cómo conociste la Gestalt? Bueno, mira, vos sabés que ahí es donde me quedé cuando te contaba de Augusto Fernández, Sí. porque yo me daba cuenta que Augusto hacía muchos ejercicios con nosotros que después me di cuenta que eran gestálticos. Ajá. Y yo no tenía idea, se ve que él sí Claro, lo sabía. claro. Y por supuesto no lo decía, eran como ejercicios actorales. Sí. Pero que bueno. movían cosas internas. Claro, y yo dije, pero entonces esto era gestáltico, ¿no? Entonces, en realidad mi primer vínculo fue, previo a la Gestalt, fue el psicodrama. Sí. O sea, de fui a- Moreno. De Moreno, pero yo lo hice con Pavlovsky, con Ajá, Tato Pavlovsky. Entonces, sí. yo, a ver cómo te explico, o sea, yo trabajando, dando clases, porque después me dediqué muchos años a dar clases de teatro, ¿Dónde? casi todo en San Isidro, ¿no? Ujú. En la Casa de la Cultura en San Isidro y en distintos espacios, más que nada por zona norte. Lo que yo ¿Por veía... algo en especial? Porque vos vivías ahí. Claro, porque- bueno, ahora vivo ahí, hace Hace años mucho. sí, hace años que vivo ahí. Sí. Mis hijos nacieron ahí, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienes que veía yo en los alumnos, de 10, 15 alumnos, había 2 que querían ser actores o Claro, actrices, sí. y el resto querían hacer un espacio terapéutico, un espacio de Claro. expresión. Y entonces tuve mucho la inquietud de estudiar psicodrama. Sí. Y fui con Pavlovsky porque era el más vinculado al teatro, porque Ajá. Tato Pavlovsky, dramaturgo, psicoanalista, actor, Sí. bueno, muy conocido. Entonces fui con él a estudiar. Ujú. Y me formé con psicodrama primero, y ahí pude unir lo que era la escena con lo terapéutico. ¿Y para qué ¿entendés? sirve el psicodrama? Bueno, ya eso es un espacio terapéutico, ¿no? Mm. Entonces lo que trabajás son escenas de tu vida personal. Claro. Ya no es una ficción o un personaje, sino que son tus propias escenas. Sí. Lo que básicamente te sirve para abrir un poco la percepción de las cosas que te pasan. Ujú. Porque nosotros nos quedamos con una mirada muy subjetiva a veces de lo que nos pasa Esto se trabaja en grupo. en grupo. Ujú. Entonces las miradas de otras personas aportan a esa situación que vos estás trabajando, por ejemplo, Ujú. y te abre los sentidos a otras posibilidades. ¿Y la Gestalt? Y la Gestalt vino después. Mm. ¿Entendés? Fui haciendo como ese camino. Yo empecé por el teatro, seguí con el psicodrama, caí en la Gestalt. Y en la Gestalt la empezaste a vivenciar como un tipo de terapia. Claro, y a formarme como terapeuta. Ajá. ¿Dónde? En la escuela, el Centro Gestáltico San Isidro, Sí, que se llama San Isidro porque empezó en San Isidro, pero ahora funciona en Belgrano R. sí. Y yo ahora soy docente de la escuela. Mirá. O sea, me quedé enseñando en la escuela. ¿Y qué trabaja la Gestalt y para qué sirve? Uy, a ver, ¿cómo te explico en tan poco tiempo? Mm. Eh, Perls es el fundador de la, Sí, de la Perls, Gestalt, claro. ¿no? Fritz Perls, que es el que de alguna manera hizo una ensalada con distintas cosas. En realidad él tomó de lo transpersonal, tomó de la meditación, tomó del psicoanálisis, tomó también del
como se dice, del psicodrama, del teatro. ¿Él era médico, era psicólogo, era psiquiatra? Yo creo que era psicoanalista, Ajá. ¿no? Sí, sí, no sé Sí. exactamente, pero sí. Este, y fue como juntó y vio que todo eso podía estar al servicio de algo terapéutico. Lo que pasa que tanto en el psicodrama de Moreno o la Gestalt de Peirce, o en el caso del counseling de Rogers, todos están alineados dentro de una misma mirada. Creo que eso es lo más importante, Claro. que son todos humanistas. Sí. Y la mirada humanista tiene que ver con algunas bases que son la no interpretación, el no consejo y el no juicio. Ujú. Entonces, en esas tres pilares están todos, Sí. todo el humanismo. Y además es un tipo de terapia donde uno pone el cuerpo también, ¿no? Incorporas el cuerpo, incorporas el arte, Mm. incorporas distintas posibilidades, siempre para llegar a un darte cuenta, a un tomar conciencia de lo que te está pasando, ¿no? ¿A vos para qué te sirvió? En mi vida muchísimo. Y después mucho placer en el trabajar con personas, porque me doy cuenta que acompañar un proceso terapéutico de una persona es realmente un lujo, porque se establece un vínculo muy lindo, es un crecimiento mutuo, no crece solo el paciente o el consultante, sino que también el terapeuta crece. ¿Vos crees que hay una escuela para cada persona o que, por ejemplo, la Gestalt le podría servir a todo el mundo? Mira, yo creo que hay distintas herramientas que la Gestalt pueden llegar a todas las personas. Ujú. A las personas más estructuradas y a las personas que están más disponibles, ¿no? ¿Cuál fue el ejercicio que más te movilizó? Mira, te diría el ejercicio que creo que obviamente era gestáltico y yo no lo sabía, que más me movilizó fue el que hacía Augusto Fernández, que se llamaba el yo afectado. ¿Qué es eso? El yo afectado es buscar alguna situación real en la que vos viviste, ¿Mm? donde no pudiste expresar lo que verdaderamente te pasaba. Ajá. Y recreando y trayéndolo al presente, poder ver si puede salir toda esa expresión que no salió en ese momento. Y hay ciertas técnicas y ciertos lineamientos, ¿no? Ese trabajo a mí me acuerdo que me alucinaba, lo hacíamos todos los actores y no sabíamos que era Sí. Gestalt. Y después me di cuenta que trabajar con tus afectaciones más profundas, donde no hay juicio de valores, ¿Mm? es Es muy- aceptarse. es muy sanador. Sí. Es aceptarse, es reconocerse. ¿Y cómo llega el counseling? Y el counseling llega después, en estos últimos años, no hace tanto, ¿Mm? porque yo necesitaba más validación. Yo no soy psicólogo. Sí. Hubiera hecho la carrera de la UBA, pero la verdad que me da mucha fiaca, te voy a ser Ujú. sincero. Y además la orientación Es muy psicoanalítica. ideológica de la UBA no tenía que ver con esto, porque es lacaniana, psicoanalítica, y la mirada con la que yo trabajo es desde otro lugar. Mm. Entonces tampoco me interesaba eso, ¿entendés? Entonces, bueno, me formé como counselor, que son otros 3 años de formación, y también es como que me siento más habilitado desde lo legal, desde lo formal, Sí. como para ¿Y trabajar. qué hace un counselor? Acompaña procesos Mm, de desarrollo, no trabaja con patologías graves, ujú. no trabaja con psicóticos, tampoco me interesa. Yo trabajo con personas que pueden tener una mirada sobre sí misma y sobre lo Y que pasa. es un pacto entre la persona que atiende y el profesional, el cliente, ¿cómo lo llaman? ¿Cliente? Rogers lo llamaba cliente, Mm, es muy americano el término, sí, no me suena muy lindo. Nosotros acá le decimos consultantes, sí. gente que le dice paciente. ¿Y es por tantas sesiones o eso se No, es un transita? proceso, Ajá. es un proceso. ¿Por qué alguien te va a consultar? ¿Cuáles son las cuestiones por las cuales la gente recurre a un counselor? En general, la gente que recurre a cualquier terapia tiene 4 o 5 temas que los contás con los dedos de una mano. ¿Cuáles son? El amor, la pareja, la muerte, los duelos, Mm, la economía. No hay muchos temas. Los seres Sí. humanos tenemos pocos temas. Tenemos 8.000 millones de historias. sí.
que ahí sí es la originalidad de cada uno. Pero los temas que nos... si no lees Hamlet y ya está. Sí. ¿Entendés? No hay tantos temas en la vida. ¿Y cuánto dura una sesión de counseling? Yo no las miro mucho el tiempo, pero 1 hora, ponele más o menos. ¿Son individuales? Como counselor trabajo individualmente, sí. ¿Pero se pueden hacer cosas grupales? Sí, ya lo grupal a mí me lleva más a lo gestáltico, al psicodrama. Ajá. Eso ya es más una herramienta más para trabajar grupalmente. ¿Y qué lo diferencia del coach, que hoy se habla tanto? Vos sabés del que no sé, coaching habría que ontológico? preguntarle acá a tu productor. Sí, a Matías. A Matías. Yo creo que el coaching, yo no entiendo mucho, no quiero meter la pata. Creo que el coaching es algo quizás más acotado, me parece, Sí. y más preciso. Para el logro de determinados objetivos. Claro, con un objetivo muy preciso y llegar a ese objetivo. El counseling creo que no tiene ese límite. Es como, bueno, a veces el límite lo pone la misma persona que dice, mira, llegué hasta acá, no quiero seguir. ¿Vos recurriste a algún counselor? Yo hago terapia con un counselor. Sí. Como terapia normal, común y corriente. Sí, así como estamos hablando vos. Pero todas las semanas, aunque no tengas tema. Todas las semanas, porque para mí la terapia va más allá de tener tema. ¿Y de qué va la terapia entonces? De mirarse, aprender a mirarse. ¿Y se cambia o no se cambia? Yo no sé si se cambia, pero se aprende a vivir mejor con uno mismo, me parece. Se acepta uno más a uno mismo. ¿Se es más feliz? Ay, qué pregunta, Juan Pablo. No sé qué decirte. No sé si se es más feliz. Yo creo que sí. Todo lo que te ayuda a estar conectado con vos, en el presente, en el aquí y ahora, es una puerta a la felicidad. Quizás parece medio esotérico lo que te digo, pero para mí el portal a estar bien con uno y estar en eje es la misma respiración. La misma meditación te lleva a eso. Todo lo que te ayuda a estar en el presente. ¿Por qué se le da tanta bola a la respiración? Y porque es lo más presente que tenés, sucediendo constantemente. ¿Y el mindfulness qué es? Y bueno, el mindfulness tiene que ver con un entrenamiento en eso, ¿no? En la meditación. Estar acá, en este momento. Estar presente. Y también la Gestalt habla del aquí y ahora, todo el ¿no? tiempo, todo el tiempo. En el próximo bloque hablamos del teatro nómade. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Cómo lo crearon? Y quiénes participan. Estamos con Claudio Messina en la operación técnica. Está Gustavo García en la producción periodística, Clara Giardini en la asistencia de producción, Matías Palau. Esto es Modo Vida, tiempo de respirar música. אומרים ששרה מתקרבת, גם השמיים כמו כולם רוצים לצעוק מאהבה, קצת נמאס מכל השיט שרץ ברשת. אני רוצה אותך איתי רחוק מכל המהומה, נשכב על הגב מול שמיים כחולים, כשהבגדים במכונית נתנשק ותגידי שאת ביישנית ותצחקי על עצמך, ואיך העולם עוצר כשאת מחייכת, אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק, ואת הכי יפה בכל היבשת, אני לא צריך כלום חוץ מלבקש לך את היד. הכנתי לך עוגת יום הולדת, הזמנתי כמה חברות ששרופות עלייך ברמות, ונרים לך נשיר ונצחק עד הבוקר, את תרקדי ויצלמו אותך מכל הזוויות, נשכב על הגב ונספור כוכבים ותדברי קצת שטויות, וברגע שהברך תיגע ברצפה את תתחילי לבכות, ואיך העולם עוצר כשאת מחייכת, אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק, ואת הכי יפה בכל היבשת, אני לא צריך
צריך כלום חוץ מלבקש לך את היד, כלום חוץ מלבקש לך את היד. ואיך העולם עוצר כשאת מחייכת, אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק, ואת הכי יפה בכל היבשת, אני לא צריך כלום חוץ מלבקש לך את היד. כשאת מחייכת אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק, ואת הכי יפה בכל היבשת, אני לא צריך כלום חוץ מלבקש לך את היד. אני לא צריך כלום. Modo Vida, sábados y domingos a las 21, con la conducción de Juan Pablo Tramesani, en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 4. Claudio Messina, ¿qué es el Teatro Nómade? Mira, Teatro Nómade es un grupo que tenemos nosotros allá en San Isidro. Son gente que fue alumna mía, en realidad ya no los considero alumnos porque son actores. Sí. Hemos hecho muchas obras, hemos producido mucho y tenemos ese nombre porque vamos por todas partes, hacemos funciones. Casi siempre estrenamos en San Isidro las obras, sí, en distintos espacios y después, bueno, vamos a... ¿A dónde han ido? Mucho en distintos municipios. Sí. Ahora justo hicimos una función el sábado en Tortuguitas con una obra que me encanta que se llama Matar al Diván, que de Patricia Suárez, muy divertida, una parodia sobre el psicoanálisis, sí, muy divertida. ¿Cuántos forman parte del Teatro Nómade? Somos 6 o 7, depende. A veces invitamos a alguien y yo soy el director. A veces me subo. Justamente en esta obra tuve que reemplazar a un actor el sábado y actué yo. ¿Cómo hace un director para actuar y dirigirse así? No, es imposible. Para mí es imposible. Esto lo hice porque como ya la obra estaba puesta, no tenía que dirigir nada, estaba todo... ¿Pero vos sabés de memoria todos los personajes? No. Ah, ¿y ahí cómo hiciste? No, estudié el personaje, el reemplazo que tenía que hacer, porque un actor tuvo un problema, lo estudié y lo hice, pero ya no tenía un problema de enmarcación porque ya la obra está hecha. Claro. Si tuviese que armar una obra y yo actuar, no, creo que me vuelvo loco. No. Pero algunos lo hacen, ¿no? Y tiene que ser, mira, con lo único que yo hago, que lo estoy haciendo siempre cuando nos llaman con Gonzalo Ortiz Berea, que hacemos El Mundo Vivido Equivocado. Ajá. Eso sí nos dirigimos nosotros. ¿Esa es de Fontana Rosa? De Fontana Rosa. ¿Y dónde la hacen? Donde nos llamen. Ajá. Es una mesa, 2 sillas. Vamos, nos sentamos y la hacemos. Sí. Así que la hemos hecho desde hace 1000 años en todas partes que se te ocurran. Bares en Palermo, donde sea. Sí. Que se da, nos contratan. Generalmente nos contratan. Y si no, bueno, vamos a Borderó. Pero en general nos contratan. Y es así, es una obra que nos dirigimos entre nosotros, porque somos 2 actores, nos conocemos hace 1000 años y somos 2 personas como vos y yo acá sentados con una mesa en el medio. ¿Tenés amigos actores? Qué pregunta. Sí, tengo algunos amigos actores. Sí, ¿Cómo manejan el tema del ego? Los actores son insoportables, ¿no? ¿No? No, bueno, mis amigos actores, no, bueno, con Gonzalo somos amigos hace 1000 años. Con Gustavito Rey, que es otro actor. Sí. Somos ¿Qué amigos. es de la vida de Gustavo Rey? Gustavito está haciendo mucho teatro. Ajá. Mucho teatro. Ahora está haciendo Los Compadritos acá en el teatro. ¿Y es Gustavo Don Rey? No, Rey. Pero en un momento se puso el Don, ¿no? Locuras de... Una locura del Él pasado. estuvo casado con Deborah Warren mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y él empezó con una publicidad de Crico? ¿Sabes que no sé? Pero él fue galancito de la época de Darín y todo eso. Y bueno, ya no es más galancito, pero es un muy buen actor. Y ha hecho mucho teatro últimamente. Hemos trabajado juntos también, hemos hecho cosas. Y bueno, nada, no sé. Bueno, Matías Palau es amigo acá, que está, actor. ¿Y actrices?
Bueno, Graciela Dufo hace años que no la veo, pero siempre tuve muy buena relación con ella. Este, Uy, ahora no sé, no me viene gente, pero ¿Hasta cuándo viste a la China? a la China la vi antes que se volviera a vivir a Montevideo. Sí, pues ya estaba mal, ¿no? Claro, la última obra que hizo ¿La China, cuidaba quién? ¿La sobrina? creo ¿Los que sí, hermanos? sí. Fue muy generosa ella con su familia Sí, también, de ¿no? hecho han hecho ahora un museo Zorrilla en la casa donde vivía China, con todas sus cosas. Lo vi el otro día que Solita Silveira estaba haciendo Claro, se fue una- allá, fue presentado en el Sofitel de Colonia, creo, ¿no? Y esa es la casa donde vivía la China. Hay un lugar que han hecho como un museo con las cosas de China. No sé bien el espacio, no sé si es en Punta Carretas, donde ella vivía, donde el padre tenía su Sí. estudio de escultor, no sé, ahí no sé exactamente. Estuve en Montevideo hace un tiempo y quise ir a ponerle una flor, pero estaba cerrado el cementerio. Dije, bueno, no tiene que ser. Yo no voy nunca al cementerio, pero a China iría a ponerle una flor. ¿Cómo la recordás a ella? Yo siento un privilegio enorme haber conocido a China. China es una mujer excepcional. Nunca conocí una mujer como China, te digo la verdad. Una personalidad, un ser, Avasallante. un artista, un ser humano, no sé, muy especial. Era generosa, ¿no? Generosísima. Una vez me acuerdo que estaba Mani haciendo... rota ya directamente. Demasiado, te diría. Sí. Una vez me acuerdo que la fui a buscar al teatro, estaba haciendo Camino a la Meca y... Con Telma. Claro, Sí, con que Telma creo que la Vidal. dirigió Doria, Y Santiago. estaba Juan Carlos Duval también. Claro, exactamente, sí, Sí. porque un personaje hermosísimo que hacía China. Y me acuerdo que la fui a buscar y bueno, salíamos del teatro y me dice, otra vez está esta señora. Le digo, ¿por qué China? ¿Quién es? No, es una señora que le pago el alquiler, me dice, pero no siempre puedo, me dice. Le digo, ¿pero cómo le pagas el alquiler? ¿La conoces? Me dice, no la conozco, pero me pide plata y le pago el alquiler, me Qué decía. bárbaro. Y esto te habla de China, o sea, Sí. y todas las anécdotas que se cuentan, que hay miles, porque todo el mundo tiene 1000 anécdotas con China, son todas así, ¿viste? Hay un libro de anécdotas de China. Sí, hay un chico que escribió un libro sobre China, que no me acuerdo Sí. el nombre, excelente. Que eran lindísimas, además, cada una de las historias. No, esas. un ser espectacular. Y bueno, yo siento un privilegio haberla conocido, ¿no? Y una vez ¿La trabajé, recordás cada sí, tanto? mucho. Y trabajé con ella una vez en una... ¿Ah, sí? Sí, hicimos una... Bueno, pero la novela con Migré también estaba ella, ¿o No, no? en esa no estaba Ah, China. ¿no estaba China? No, en esa no estaba. Ajá. Pero Barney hace muchos años en el Teatro de la Comedia, que ya no existe más, Sí. ahora es un gimnasio, una lástima. Sí. Este, Rodríguez Peña y Santa Fe. Sí, Rodríguez Peña y Santa Fe. Que era el viejo Instituto de Cultura Religiosa. Es hermoso ese lugar, Claro, era hermoso. sí. Había incluso otro teatro abajo. Bueno, en el Grande Sí. hicimos la lectura de una obra Ah. de Mónica Otino, que fue la misma que escribió Eva y Victoria. Sí. Una lectura de una obra nos dirigió Barney, pero fue una lectura, un teatro leído, porque estaban tanteando a ver qué pasaba con esa obra, porque era una obra donde se hablaba de los desaparecidos, pero de una manera como un poco revisionista en el sentido de, no sé, yo hacía un personaje de un joven que también sus padres eran desaparecidos, pero él había sentido que lo habían abandonado por una vocación, ¿no? Sí. Parte de Sí, sí. militancia. Como que se cuestionaba algo que no era un cuestionamiento, pero era un tema que no prendió en ese momento. Y China era mi abuela. Y la verdad que fue un placer trabajar con ella en eso porque... De alguna manera uno sentía que China era la abuela de todo el mundo, Sí. ¿no? ¿Por qué no tuvo hijos? ¿Se lo preguntaste? No, nunca, no sé. Hacemos el último respiro musical. אומרים ששרה מתקרבת, גם השמיים כמו כולם רוצים לצעוק מאהבה, קצת נמאס מכל השיט שרץ ברשת. אני רוצה אותך איתי רחוק מכל המהומה, נשכב על הגב מול שמיים כחולים, כשהבגדים במכונית
נתנשק ותגידי שאת ביישנית ותצחקי על עצמך ואיך העולם עוצר כשאת מחייכת אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק ואת הכי יפה בכל היבשת אני לא צריך כלום חוץ מלבקש לך את היד הכנתי לך עוגת יום הולדת הזמנתי כמה חברות ששרופות עלייך ברמות ונרים לך נשיר ונצחק עד הבוקר את תרקדי ויצלמו אותך מכל הזוויות נשכב על הגב ונספור כוכבים ותדברי קצת שטויות וברגע שהברך תיגע ברצפה את תתחילי לבכות ואיך העולם עוצר כשאת מחייכת אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק ואת הכי יפה בכל היבשת אני לא צריך כלום חוץ מלבקש לך את היד כלום חוץ מלבקש לך את היד ואיך העולם עוצר כשאת מחייכת אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק ואת הכי יפה בכל היבשת אני לא צריך כלום חוץ מלבקש לך את היד כשאת מחייכת אני לא רוצה כלום חוץ מלחבק אותך חזק ואת הכי יפה בכל היבשת Antes del fin, el epílogo. Y en algún momento se juntó todo, ¿no? De alguna manera la actuación, la Gestalt, el counseling, y llegaste un día a San Isidro, ¿por qué? Cuando llegué a San Isidro fue la culpa es de Gonzalo Urtiz Berea, sí, él me llevó. qué? Y porque él vivía allá, yo iba allá a la casa de los Urtiz Berea mucho cuando éramos chicos. Y bueno, nada, empezamos a dar clases de teatro allá y me fui quedando, conocí a la mamá de mi hijo mayor, Rodrigo. ¿Cuántos matrimonios? ¿Muchos? Reconocidos 3. Sí. Ajá, pero hubo otras... Hubo uno antes muy cortito, después la mamá de mi hijo, bueno, no fue cortito, pero bueno, no tuve hijos en el primero, después tuve con la mamá de mi hijo más grande, Rodrigo. ¿Que tiene cuántos? Rodrigo tiene 30 y... Ah, bueno, es algo. un hombre. Sí. ¿Sos abuelo? No, todavía no, me encantaría, pero ¿Y no. después? Y después nació Mateo, que tiene 28, con otra pareja. Sí. ¿Y tampoco sos abuelo? No, Mateo vive en Barcelona. ¿Por qué? No sé, ¿Y qué hace pero él? está muy feliz. Trabaja, es publicista, es licenciado en publicidad, trabaja en una agencia de publicidad. Se mudó primero a Madrid, ahora se mudó a Barcelona. Sí. Y está muy bien, lo voy a visitar todo lo que puedo, porque lo extraño. Y después hubo otras parejas más. Y hubieron algunas. ¿Hubo alguna...? Pero ya no convivencias. ¿No? No, sabes que no. ¿Porque hubo alguna situación traumática? No me gusta mucho la convivencia. ¿Te sacaron mucha plata las mujeres? No, para nada. ¿No? La verdad que no. No, en absoluto. No. Claudio Messina, este programa se llama Modo Vida. ¿Qué es la vida? Yo creo que la vida es una oportunidad ¿Para? crecer. A mí me parece que tener este instrumento que tenemos ahora, que lo estamos usando, a veces no lo cuidamos tanto, ¿no? Que nuestro cuerpo es una herramienta para poder desarrollar cosas que de otra manera no podríamos. Y me parece que vale la pena, me encanta vivir, me encanta disfrutar, me encanta ¿Por qué la te gente. focalizaste en el cuerpo? En el instrumento, pensé en el instrumento. Los actores siempre hablamos de instrumento, ¿no? Sí. Porque el actor no tiene otra cosa que su cuerpo. Porque el músico, bueno,
hay un instrumento fuera de él, ¿no? Sí. Pero el actor, su instrumento es su cuerpo, y en realidad lo que me parece más importante es aprender a cuidarlo, ¿no? A ¿Para cuidar qué? nuestra psiquis y las dos cosas, ¿no? Nuestra emoción, nuestro cuerpo. ¿Para qué estamos acá? En el mundo. ¿Para qué estamos? Sos así tipo golpe bajo, termina el programa. No sé, mirá, yo creo que estamos para seguir evolucionando. Yo creo en la reencarnación, yo creo en Ajá. otras vidas, yo creo que esto no se termina con la muerte física. ¿Y tenés alguna idea de lo que fuiste? No. A veces te pueden decir cosas, pero son incomprobables, ¿no? Claro. No sé. Sí, siempre todos fueron Cleopatra. Todos fueron importantísimos, Napoleón, ¿viste? ¿no? No sé, yo no tengo la menor idea, pero siento ¿Y que... por qué crees que en la reencarnación? ¿Qué te llevó a pensar que la reencarnación es posible? Porque siento que hay algo más que esto, que este cuerpo. Y sin embargo, siento que este cuerpo es una oportunidad enorme para poder aprovechar, porque quizás haya cosas que las podemos solo realizar así, ¿no? En este plano material, ¿no? En el que vivimos. ¿En el horóscopo chino? No sé qué soy en el horóscopo chino. Soy de Sagitario en el horóscopo... Ujú. Acabo de cumplir años hace poquito. Bueno, seres libres entonces. Totalmente. Gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias. ¿La pasaste bien? La pasé bárbaro, me quedaría charlando contigo, pero bueno, tiene que terminar el programa. Y bueno, pero yo también tengo que hacer otras cosas y la gente tiene que... Tenés una vida, ¿no? La gente tiene una vida por recorrer. Gracias, querido Gustavo García, gracias Clara Giardini, gracias Matías Palau, y el reencuentro, como siempre, en esto que es Modo Vida. Chau. Modo Vida, sábados y domingos a las 21, con la conducción de Juan Pablo Tramesani, en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.